La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Fueron hechos los cielos y la tierra. Y quiero que ahora sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos en el libro de Colosenses. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses. En el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y voy a leer, y sigan con su vista, por favor, a partir del verso 12. Colosenses 1:12, escrito está en su santa palabra: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que he proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amado Padre, te agradecemos porque esta palabra es para vida y no para muerte. Te agradecemos porque esta palabra es para misericordia y no para condenación, para los que habrás de salvar. Hoy, Padre, estamos delante de ti. Tú eres la luz del mundo, y te suplicamos en el nombre de Jesús que ilumines nuestras tinieblas con tu luz admirable. Que sea por tu Santo Espíritu que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver la magnificencia que hay en tu Hijo Jesucristo, que dejó toda su gloria en el cielo para venir a la tierra y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él resucitó y vive y reina para siempre. Y ahora te pedimos por esta palabra que reine en nuestras vidas para tu gloria. Esto es imposible para nosotros, pero todo es posible para ti. Te pedimos que esta palabra haga aquello para lo cual es enviada, como acabamos de leer en Isaías, y que no regrese a ti vacía, sino que traiga fruto que glorifique tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te estamos pidiendo esto. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Aproximadamente
en 1984 tuve mi primer paciente con SIDA. En aquel tiempo, el SIDA vino apareciendo como un año antes, como en el 83. Y para 1983 al 86, cualquier persona que tuviera un diagnóstico de SIDA sabía que era como que le dijeran: tienes un cáncer que pronto te va a matar. No un cáncer de aquellos que pueden estar dormidos y durar un tiempo, no. Tienes un cáncer y pronto te va a matar. Y recuerdo muy bien mi primer paciente que tuve con SIDA. Me dijo el paciente, después de darle el diagnóstico, por lo cual el análisis inclusive lo tuve que mandar a Estados Unidos, porque en ese tiempo en México no había pruebas de SIDA. Y cuando este paciente me dice, tengo los resultados, y le digo, ¿tienes SIDA? Y me dice, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Yo no sabía nada, por supuesto, como la ciencia médica ignoraba muchas cosas acerca de la enfermedad, pero me atreví a decirle en mi carne, porque obviamente no conocía yo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo no conocía nada de Dios. Creía tal vez ser Dios como muchos creen sin ponerse el nombre, pero le dije, tienes 6 meses de vida, porque suena como en las películas, tienes 6 meses. Y a los 6 meses en punto se murió. Y me habló antes de morir el día que murió. Estaba en otra ciudad, había ido por la vergüenza con respecto a la familia, pero esas personas que le pudo haber dado el diagnóstico de SIDA era ya simplemente un veredicto de muerte. Sin embargo, el día de hoy este año tuve también personas que diagnostiqué con SIDA. Y el último joven se estaba riendo, la familia estaba llorando, pero sin embargo estaba riendo. ¿Por qué? Porque hoy una persona que tiene SIDA, de hecho tengo pacientes que les detecté SIDA hace más de 20 años y están vivos. Y es así como toman las cosas. El punto es que mi primer paciente de SIDA vio que el hacha estaba sobre la guillotina, estaba sobre su cuello, y sabía que iba a morir. Y pude ver su rostro. El día de hoy, el último paciente se reía cuando supo que tenía SIDA. ¿Por qué? Porque sabe que puede durar 20 o 30 años. Y te digo algo, exactamente eso sucede el día de hoy con respecto a Dios. La gente toma la religión, la gente toma el decir, Dios te bendiga, la gente toma el decir, voy a mi religión, voy a cumplir con mi religión, y lo toma como si fuese un paliativo, como si realmente nunca fuera a morir. El asunto es que están muertos, porque todos los seres humanos en el mundo, de acuerdo a la palabra de Dios, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. Es muy diferente que te hagan un análisis de pe a pa y que te encuentren sano totalmente. Porque en ese momento estás en paz y dices, ahora sí, hasta el año que entra que me haga un check-up. Y te checan todo, desde la punta de la cabeza hasta los puntos de los pies, y te encuentran normal. Y puedes estar tranquilo un año más. Porque no tienes nada. Pero en cambio, si tienes el diagnóstico de SIDA y que te tomas las 4 o las 6 cápsulas diarias que te dan un poquito más de tiempo. Sin embargo, en tu vida religiosa pasa exactamente lo mismo, en tanto que tú confíes en tus actos y en tus obras, que pueden resultar agradables visiblemente, inclusive hasta para presentarlas y presumir de ellas delante de muchos. Sin embargo, traes la pena y el veredicto de muerte sobre tu vida, porque no es por obras. Y lo dice demasiados pasajes de la Biblia. La semana pasada dimos como ejemplo como 8 pasajes del Nuevo Testamento, que jamás por obras, para que nadie nos gloriemos, para que el nombre de Jesucristo no quede ahí arrinconado como esa concha o ese caracol de características muy preciosas que quieres encontrar. Yo no sé si alguna vez te fuiste por la orilla de la playa, pero yo sí lo hice muchas veces, recogiendo conchitas, buscando, y no escogía cualquier concha, buscaba, yo quería la concha bella o el caracol bello, y escarbaba, cuando veía algo que se podía ver por encima bonito, lo escarbaba y lo sacaba, y a veces me desilusionaba, pero algunas veces sacaba piezas tan preciosas que después las empecé a coleccionar.
El asunto es este, el asunto es que si no encuentras a Cristo en tu vida, o mejor dicho, si Cristo Jesús no se te manifiesta en tu vida, perdiste el tiempo y sigue la eternidad y estás muerto eternamente, porque solo en Cristo hay salvación de nuestros pecados, jamás por el hombre, para que nadie se gloríe. Y lo que vemos en el pasaje que acabo de leer es precisamente la magnificencia del Hijo de Dios. Y quisiera que revisáramos 6 aspectos que vemos ahí acerca de solo Cristo. Del versículo 12 al 14, vamos a ver solo Cristo nos redimió. Solo Cristo nos redimió. Versículo 15, solo Cristo nos muestra a Dios. Solo Cristo nos muestra a Dios. Versículos 16 y 17, solo Cristo nos creó y recreó. Solo Cristo nos creó y recreó. Versículo 18, solo Cristo nos llama iglesia. Solo Cristo nos llama iglesia. Ningún ser humano puede llamarte iglesia si no es solamente Cristo. Versículo 19 y 20, solo Cristo nos reconcilia con todo. Solo Cristo nos reconcilia con todo. Y el versículo 21 al 23, solo Cristo nos santifica. Solo Cristo nos hace santos, nos santifica. Veamos el primer aspecto, los versículos 12 al 14, lo dice la palabra. El apóstol Pablo en esta carta dice, dando gracias al Padre. Fíjese bien cómo dice Pablo, le doy gracias a Dios, porque Dios es el Padre. Dios es el Padre. Sí, doy gracias al Padre que nos ha capacitado, que nos ha dado la capacidad, la posibilidad, ¿para qué? Para compartir la herencia de los santos en luz. En una palabra, si quieres este punto llamarle, en una palabra, aplica esta: redimidos. Redimidos. Y ahorita vamos a ver todo lo que implica el ser un redimido, que es lo que dice el último versículo que estamos analizando en ese punto. Primeramente nos muestra nuestro futuro. ¿Sí? Dice Pablo, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Está hablando de una herencia, no está hablando de algo que ya puedes tener aquí. Las herencias no son herencias en el sentido palpable a menos que hagas uso de ella. Una herencia la tienes cuando muere la persona que te está dejando la herencia. Sí, es la única manera de obtener esa herencia. Y aquí Pablo está diciendo que hay una herencia especial, pero dice que es muy específica para cierto grupo de personas: los santos. La herencia de los santos. Entonces uno ya dice, no entro ahí. Amado, discúlpame, tengo buenas noticias para ti. Los santos no son los que tú desde niño conociste como santo este, santo el otro, santo el otro. No. Aquí los santos está hablando la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y si dice que hay una herencia para los santos en luz, está hablando de que primeramente ese santo tiene que ser iluminado, tiene que ser alumbrado, tiene que ver lo que no ha podido ver. Métete en un lugar, en un cuarto totalmente en oscuridad y dime qué ves. Nada en absoluto. Y eso es lo que nos está diciendo. Primero nos habla del futuro, herencia, conjuntamente con los santos. Santos, la palabra santos implica dos cosas: apartado, separado, pero también implica puro, perfecto. Para los santos, y dice ¿dónde? En luz. Nuestro futuro, herencia. Lo segundo que vemos es nuestro pasado. ¿Cuál es nuestro pasado? Ahí lo dice, versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa herencia ya, que ya nos ha sido firmada? Y nos ha sido firmada con sangre. Porque Él
Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque es al que estamos hablando hoy. Estamos estudiando acerca del solo Cristo. ¿Por qué es tan importante que nuestras expectativas no sean sino solamente en Cristo? Y aquí lo está explicando. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Ya nos está hablando de ¿qué? Un pasado. Nos libró. No puede una persona ser librada a menos que haya sido encadenada, al menos que haya sido encarcelada, al menos que haya sido encerrada. El problema que tenemos todos los seres humanos es que hemos sido encerrados en nuestra ignorancia, hemos sido encerrados y manipulados por nuestros captores, la vida religiosa, y por supuesto hemos sido esclavizados, por tanto, a las tinieblas que nos hacen ver como buenos cuando realmente delante de Dios somos malos. Porque la misma palabra de Dios lo dice claramente en Romanos 3, versículo del 10 al 12. No hay uno solo justo en el mundo, no hay uno solo bueno. Sin embargo, si tú le preguntas a 100 personas, 99 en la calle te van a decir que son buenas. Entonces esas son nuestras tinieblas, esas son nuestra esclavitud, nuestra oscuridad, nuestra cárcel, la ignorancia. Porque no conocemos la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice aquí en el versículo 13: Él nos libró ¿de qué? Del dominio de las tinieblas. Está hablando de un gobierno en nuestras vidas. Tú y yo estábamos gobernados, estábamos encadenados a las tinieblas, a la oscuridad. Y Él nos trasladó. No solamente rompió las cadenas de nuestra ignorancia, sino que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos llevó al reino de su Hijo amado. Te fijas, de estar bajo un rey y en esclavitud y sirviendo a uno, nos lleva a otro rey. De las tinieblas a la luz, de Satanás y nuestra carne y el mundo que abusaba de nosotros y nos violentaba, a esa libertad gloriosa de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién lo hizo? Cristo. En medio está Cristo muriendo en aquella cruz. Y en eso nos gozamos. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Versículo 14. En quien tenemos nuestro presente. Primero nos muestra nuestro futuro, herencia, nos habla de nuestro pasado, tinieblas y esclavitud. Ahora nos da nuestro presente. Tenemos. Ese es nuestro presente. ¡Qué hermoso! Tenemos redención, el perdón de los pecados. Tenemos redención. Eso es tu presente, mi amado hermano, santo en el Señor. Eres redimido. Eres comprado. La palabra redención implica pago para libertar. Pago para dar libertad. El pago fue hecho en una cruz. Fue la sangre del santo y amado Hijo de Dios, Jesucristo. Y todo por ti. Yo no lo merecíamos como tú. Yo tampoco lo merecía. Sin embargo lo hizo. Es mi presente. Soy redimido. Mis pecados todos han sido perdonados. ¿Y los tuyos? ¿Y los tuyos? Tienes que seguir cubriéndolos con tus buenas obras. Tienes que seguir cubriéndolos con ropa religiosa de hipocresía social. Tienes que seguir cubriéndolos ¿con qué? ¿Con qué, amado? Nada va a hacer lo que la sangre de Cristo Jesús hizo en aquella cruz, sino solo la sangre del amado Hijo Jesucristo. Si no, tú recibirías la gloria. Y Él es el único que merece gloria. Redimidos. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia? El pueblo de Dios había sido llamado para vivir saliendo de esclavitud a una tierra de promesa. Estaba en Egipto. ¿Cuántos años? 400 años vivió el pueblo de Israel esclavizado a Faraón en Egipto. 400 años.
Pero ese pueblo de Israel que estuvo 400 años, desde que fue escogido como pueblo de Dios, le había sido prometido que había una tierra para él. Sin embargo, había caído en esclavitud. El hombre fue hecho para tener intimidad con Dios. El hombre fue hecho para tener la vida de Dios en él. El hombre fue hecho para tener comunión con él y vivir con él todos los días de su vida, eternamente y para siempre. Pero nuestro tatarabuelo Adán y Eva decidieron oír otras voces que no son las de Dios. Y el diablo los engañó. Y a partir de ahí la desgracia entró a este mundo. Y obviamente así nacemos todos los seres humanos en el engañoso camino perverso de nuestro corazón, donde cree que lo puede todo por sí mismo. Es el engaño en que caímos, así nacimos. Nos es heredado, como te es heredada la diabetes si es que padeces azúcar, o como te es heredada la hipertensión si padeces presión elevada. También es una genética espiritual, muerto. Pero la verdad es esto, que hay un plan anterior a esa genética espiritual y hay un plan perfecto, y es del que estoy hablando. El Señor ya había prometido que les daría una tierra para que vivieran en el lugar de Dios, como pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y esa tierra era Canaán. Así que después de 400 años de estar sufriendo en esclavitud, el Señor los liberta, los viene a librar. Y esa es la celebración de la Pascua. Esa es la celebración que en unos meses más tendremos, la llamada Semana Santa. Porque la Semana Santa que celebramos aquí en México tiene que ver con la Pascua del pueblo de Dios. Y eso sucedió para un pueblo que estaba en esclavitud 400 años. Y fue para liberarlos. Y fue con derramamiento de sangre. Y fue para condenación de muchos y para salvación de otros. ¿De cuál pueblo eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿De los que quieren seguir esclavizados en las tinieblas? ¿O de los que están viendo un rayo de luz en esa cruz, en esa sangre preciosa, roja, brillante, derramada por causa de tu pecaminosidad, por causa de tu maldad, por causa de tu rebelión contra Dios, creyéndote ser más y suficiente, o creyendo en tu religión? Amado, es la verdad. Hemos sido comprados, el pago fue hecho, ese pueblo fue sacado de los 400 años y llevado a la tierra prometida, a Canaán. Sí llegaron a Canaán y fueron ahí puestos. Y ustedes saben lo que sucede hasta el día de hoy con el pueblo de Israel. Continuamente tiene guerra, continuamente quieren ahí sacarlos de su pueblo. ¿Y sabes quién los va a sacar? Nadie. Porque Dios les entregó esa tierra. Porque esa tierra representa lo que para nosotros en la eternidad, en la Jerusalén celestial. Amados, una pregunta que debemos hacernos todos: ¿sigo en tinieblas o fui ya trasladado al reino de luz? ¿Sigo siendo esclavo de mi carne o soy un santo y apartado para Dios? Y tengo herencia y he sido redimido, he sido comprado. ¿Sabes lo que trae como consecuencia en tu vida y en mi vida? Esto trae gozo. Si tú sabes por el Espíritu de Dios y por la palabra que te ha liberado del Evangelio de Cristo, si tú sabes que Él liberó y pagó por tus pecados, tú tienes gozo. Un gozo que nada ni nadie te quitará nunca. Tú tienes una esperanza. Estás en espera de llegar a tu herencia con los santos. Y además de eso, sí, tú tienes un agradecimiento. Un agradecimiento. Jamás vas a dejar de estar agradecido por todo lo que Él ha hecho por ti. Lo segundo que vemos en el versículo 15, vean lo que dice: Él es la imagen de Dios. Entonces, solo Cristo nos muestra quién es Dios. Solo Cristo.
A Dios le plació mostrarse delante de todos los seres humanos, de todas las edades de la tierra, de todos los países del mundo, y lo hizo solamente por medio de Cristo. Y podemos ver, por supuesto, en el libro de Juan, la palabra de Dios nos dice claramente esto, nos confirma esto. Juan 1 nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1. Versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio existía. Ya, si para la mente humana tiene que hablarse de un principio, siendo que para Dios, por supuesto, el principio y el fin no existe, puesto que Él es eterno y Él es el alfa y el omega, pero para nuestra limitada capacidad de entender las cosas tiene que haber un principio. Y aquí dice que desde el principio Él es el Verbo y estaba con Dios, pero también nos dice no solamente que estaba con Dios, hablando de que es una segunda persona, sino además nos dice, Él era Dios. O sea, ahora nos habla que es un solo Dios. Y vean lo que dice en el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Otra vez nos afirma, desde el principio, Él es Dios. Y vean lo que dice ahí en el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo humano y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la gloria de Dios en el unigénito del Padre. Vino y la manifestó en carne, y al venir en carne, lo estaba haciendo también, como dice Romanos 8, en semejanza de carne pecadora, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, aclara Romanos 8, sin pecado alguno. Es la verdad, Jesucristo vino, el Santo Hijo de Dios vino, nos visitó. Estamos en el año 2018 y la historia dice que estamos en el 2018 después de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo vino a partir la historia en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo? ¿Acaso ha partido tu vida también en un antes de Cristo y después de Cristo? Porque al final de cuentas lo más importante es que parta tu vida y tu corazón y tu entendimiento y te rompa toda la estructura mental que trae religiosa, con los conceptos totalmente equivocados de Dios, porque solamente ahí hay vida y sales de muerte a vida. En Él vimos al Padre, y dice el versículo 18, ve conmigo, nadie, Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. El único Hijo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. Solo Jesús ha dado a conocer al Padre. Solo Jesús nos ha mostrado quién es Dios, cómo es Dios, qué habla Dios. Y ve conmigo ahí mismo en Juan 14, por favor. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, dice en el versículo 6, Jesucristo está caminando con sus discípulos y dice Jesús en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora
lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. ¿Te fijas? Eso es lo típico. Acaba de decirle: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sin embargo, siempre habrá un alumno que tarde más en aprender, como muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros. Pero, Señor, muéstranos al Padre. Le acaba de decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. ¿Te fijas? Conociendo a Jesucristo conocemos a Dios, conociendo al Hijo conocemos al Padre, porque así nos ha sido concedido por gracia, sí, y por el Espíritu de verdad y por el Evangelio de vida. Dice Jesús ahí en el versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees? Fíjese bien la pregunta que viene ahora en el versículo 10. ¿No crees? ¿Qué necesitamos? Fe, creer. Y la fe nos es concedida también cuando nos hace ver que estamos en tinieblas y que solo la luz atraviesa nuestras tinieblas, que estamos muertos, pero solo por la sangre de Cristo tenemos vida. Estamos totalmente sujetos en esclavitud, pero ahora somos libres para ver al Padre y correr al Padre por medio del Hijo, porque nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús. Y dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, versículo 10, que mora en mí, es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Crean por las obras mismas. Te digo cuál es la obra que te hace ver la gloria del Padre en el Hijo: tu arrepentimiento de tus pecados, tu reconocimiento que estás bajo juicio y condenación por tu rebeldía contra Dios. Solamente ahí puedes correr al Hijo, solamente ahí puedes entrar bajo esa cruz y humillarte y decir: perdóname, no lo sabía. Solamente ahí puedes tomar y decir: gracias, porque ahí estás pagando por mis pecados. Y así como Cristo resucitó de los muertos, a ti y a mí nos es concedido tener una nueva vida desde aquí, desde la tierra. No importa toda la oscuridad en que hayas vivido, no importan los pecados, por más grandes que sean, la sangre de Jesús tiene suficiente poder para perdonar todo pecado. Amados, eso es algo grandioso. Simplemente estamos viendo al Hijo y estamos conociendo. Y volvamos a nuestro texto, por favor, en el versículo 15 de Colosenses 1. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. ¿Sabes qué? Tú y yo es el inicio del conocer a Dios. Ese es el inicio, a través del Evangelio, a través de las buenas noticias del amor y la misericordia de Dios para pecadores. Es que iniciamos un caminar. Entramos al pre-kinder, seguimos con kinder, pasamos a la primaria, pasamos a secundaria, después a preparatoria. Y lo que estamos haciendo es conociendo a Dios. Es la vida eterna que dijo nuestro Señor Jesús en Juan 17:2. Es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. Amados, necesitamos volvernos discípulos. Necesitamos reconocer nuestra ignorancia. Necesitamos reconocer que queremos conocer más a aquel que nos salvó, a aquel que nos amó, a aquel que se mantiene fiel. Aun cuando nosotros fallamos, necesitamos conocerlo más. Y solo podemos hacerlo por medio de Cristo. Solo
por medio de Cristo podemos caminar como verdaderos discípulos. Vean lo que dice Hebreos, por favor, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento Dios habló al pueblo de Dios por hombres a los cuales Dios les daba un mensaje para ellos. Esos hombres son los profetas. Y eso lo hacía de muchas maneras y en muchas veces, muchos tiempos. Pero dice en el verso 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Fíjense bien, está hablando de que Jesús es el heredero, el poseedor, el dueño de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Pero también está diciendo que todo lo que vemos y lo que no vemos fue hecho por medio de Él. Todo el universo. Versículo 3. ¿Quién es Jesús? Ahí lo dice en el verso 3. Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es la expresión exacta de su naturaleza. Jesús sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados con su sangre, ¿qué pasó? Se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Él reina y gobierna para siempre el universo entero. Cualquier circunstancia en tu vida, cualquier cosa por más terrible que pueda haber sucedido en tu vida, si eres un llamado y elegido de Dios para salvación, va a ser para tu bien. Va a ser para hacer voltear tus ojos y ver más la magnificencia de su amor y su misericordia en Cristo Jesús. Así es nuestro Dios. Él es totalmente sabio. Su plan es totalmente perfecto. Él es Dios, nosotros no. Conocemos a Cristo y podemos conocer al Padre. Vemos a Cristo y vemos la gloria del Padre. ¿Y qué produce esto en nosotros como respuesta? ¡Ja! Una tremenda admiración. ¿Cómo me ha sido posible a mí, miserable pecador, rebelde, terco, necio, insensato, poder ver la majestad del Rey, poder ver aquel que lo hizo todo por medio de su palabra, y ha llegado su palabra a mi corazón, ha roto la dureza de mi corazón de piedra y me ha puesto un corazón de carne, donde Él ha escrito con sangre sus mandatos, estatutos y decretos, para que lo vea Él y lo siga Él todos los días de mi vida, y cumple entonces sí, y solo así el propósito para el cual fui creado, para gloria de mi Padre, por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo y solo por gracia. Amados, esto es la vida real. Lo demás es pura ficción. Que si viene, que si va a venir las mejoras económicas en el país, que si con el nuevo gobierno. ¿Qué te preocupa, por favor? Dios está en su trono y no se ha escapado ni una sola hoja de un árbol para caer si no es por su voluntad. No se cae un solo cabello de tu cabeza si no es por su voluntad. No entra ningún microbio a tu cuerpo si no es por su voluntad. No recibes ni un peso en tu trabajo si no es por su voluntad. No vuelve a latir tu corazón en este momento si no es por su voluntad. ¿No has pensado en la grandeza de la magnificencia de su gloria, su amor y su misericordia? ¿No te admiras de eso, mi amado? Pero sí te admiras de una bola de tonterías que te ofrece el mundo. Te deslumbra. Por favor, no hemos visto nada, por favor. Despertemos, iglesia. Por eso la iglesia está dormida y los tiempos están acabando. El Señor viene pronto. ¿Encontrará fe en la tierra? Solo la puede encontrar en su iglesia. Solo en su iglesia y solo por medio de Cristo. Amados, admirémonos
Y si nos admiramos, entonces podremos vivir en humildad, entonces podemos buscar la santidad, entonces sabremos que no somos nada sin Él, porque por Él, en Él y para Él fuimos hechos y fuimos creados. Y ese es el tercer aspecto. El tercer aspecto precisamente habla de la creación. Vean lo que dice ahí en el versículo 16 y 17. Solo Cristo nos creó y solo Cristo nos recrea. Vean lo que dice en versículo 16 y 17. Porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo. Obviamente tu mente te dice, ¿a poco el sapo también fue creado por medio de Él? ¿A poco el chupacabras también? ¿A poco el cortacabezas y todo ese de los Z que desmembra a todos y los avienta en los... Sí, amado, también. Todos. Los ángeles que tú y yo no podemos ver. Todos los seres. Cada estrella, cada planeta en el firmamento, la luna, el sol, las estrellas, todo. Lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo fue creado por Él. Dice ahí, versículo 16, por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes que todo. ¿Te fijas? Para que veas que no había nada, pero Él es antes de todas las cosas. Y en Él, solamente en Cristo, todas las cosas permanecen. Pregunta, ¿por qué no hemos sido destruidos como planeta Tierra después de toda la rebeldía que tenemos y que manifestamos en tanta insensatez social? ¿Por qué? Porque a Él le ha placido extender su misericordia. En Él permanecen todavía todas las cosas y Él está esperando que el último de los llamados acuda y responda al llamado del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, de esa liberación, de esa redención que es ofrecida solo por gracia, sin mérito alguno. Para que por medio de la fe que te ha sido dada, si es que el Espíritu Santo te crea de nuevo, porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo el pensamiento de este mundo que estaba gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y éramos entonces en aquel tiempo hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Y seguíamos también todos nosotros los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestro pensamiento, y éramos también hijos de la ira de Dios. Estábamos señalados a ser hijos de la ira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son ustedes salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. Solo en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Solo en Cristo. Dice aquí que todo fue creado en Él. Que todo fue creado por medio de Él. Cuando en el capítulo 1 de la Biblia, en Génesis, dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, estaba enviando su palabra de vida. El Verbo estaba creando. ¿Y sabes lo que sucede con nosotros? Eso es algo muy tremendo. Nosotros no solamente fuimos creados por Cristo, sino que ahora somos recreados, regenerados, vueltos a nacer. A pesar de que ya estamos viejos, podemos nacer de nuevo. Vean conmigo Tito, por favor.
El libro de Tito, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor. Tito 3, verso 3. Dice la palabra del Señor, porque nosotros también en otro tiempo, fíjate bien lo que dice la palabra, nosotros también, sí, yo, Roberto Perales el primero, en otro tiempo, antes del 91, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en la maldad y en envidias, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por buenas obras, por obras de justicia, que cualquiera de nosotros habría hecho, sino lo hizo conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Regeneración, renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? Solo Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos, otra vez, herederos, según la esperanza de la vida eterna, según la esperanza de la vida eterna. Amado, fuimos creados, fuimos recreados, regenerados, renacidos. ¿Te das cuenta? En Él, por Él y para Él. Esto es grandioso. Es simplemente un escultor. Un escultor se pone, agarra un pedazo de mármol y empieza a picarle con el cincel y el martillo y empieza a crear. Y cuando las cosas no están saliendo bien, lo rompe y lo vuelve a hacer. Amados, tú y yo, su amor y su misericordia, tanta paciencia, quebranta la dureza de nuestro corazón y nos da un corazón nuevo de carne. Estábamos muertos sin su espíritu y nos pone un espíritu vivo dentro de nosotros que nos trae vida. Y entonces nacemos de nuevo, y entonces somos renacidos, y entonces somos regenerados, y entonces somos hechos hijos de Dios para gloria de Dios Padre. ¡Cuán grande amor y cuán grande paciencia! ¿Dónde puedes conseguir esto en la tierra? En ningún lado, solamente en el trono de la gracia. Y solo por Cristo, y solo por fe, y solo como señalan las Sagradas Escrituras, y solo para la gloria de nuestro Dios. Amados, es tan grande que lo único que podemos hacer como respuesta a esta verdad es vivir para su gloria. Cada día de tu vida, si no lo gastas para Él, en Él y por medio de Él, estás desperdiciando tu vida. La palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 10:31, sea que tú comas, sea que bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué fuiste creado? Para la gloria de Dios. ¿Para qué fuiste recreado, renacido, regenerado? ¿Para qué fuiste hecho hijo de Dios? Para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que la gente tiene que ver en tu vida? La gloria de Dios. La gente tiene que decir, no entiendo qué pasa en esa persona, pero es diferente a todos. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Gracia es el poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. Fe es el instrumento que nos ha sido concedido
para poder vivir todos los días puestos en aquel que es el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Creados, recreados. Versículo 18, seguimos con nuestro texto en Colosenses. El cuarto aspecto es que solo Cristo llama a su iglesia. El término iglesia está demasiado devaluado, porque iglesia, por un lado, pensamos en algo religioso, porque iglesia ahora se le llama a tantos que traen una Biblia también, y la cuestión es muy clara, dice la palabra en Colosenses, sí, respecto a esto en el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es exactamente lo mismo que sucedió en la vida de Cristo. Cristo murió y Cristo resucitó. ¿Quién es la iglesia? Los que han muerto juntamente con Cristo y juntamente con Cristo han sido resucitados y viven una vida nueva en Cristo, en la gracia que han recibido por el poder del Espíritu Santo, alimentados por la palabra de vida y obviamente para gloria solo de Dios Padre. Esa es la iglesia. Pero no solamente menciona aquí respecto a que esta es la iglesia, y Él es el único, repito, que le llama iglesia a los que viven, no a los que están muertos y que encubren su pecaminosidad con meras buenas obras que son como trapos de inmundicia delante de Él, sino que además el asunto es que aquí dice Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Se fijan? Él es la cabeza del cuerpo. ¿Sabes? Soy médico, tú sabes esto. Cada uno de los latidos de tu corazón están conectados con un aparatito que tenemos acá. Cada uno de los movimientos de tu pie más chiquito del pie, tus dedos más chiquitos del pie, el movimiento de tu tobillo, de tu pie, de tu pierna, todo está conectado con esto. Todo tiene que ver con la cabeza, todo. La cabeza gobierna todo el cuerpo. ¿Por qué lo está diciendo Cristo? Si dice que Cristo es la cabeza, y si nosotros somos el cuerpo, ¿cuál es la consecuencia lógica? Obediencia, sometimiento, entendimiento, búsqueda de cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta, y seguir esa voluntad. No queremos otra cosa. El Hijo de Dios verdadero, no importa que se llame pastor, no importa que se llame diácono, no importa cómo se llame, solo quiere una cosa: la voluntad de Dios en su vida prosperada. Solo vive bajo una cosa, bajo la cabeza, se somete. Cuesta trabajo, sí, amado, cuesta trabajo, créemelo. Repito, como médico, y decirle, este medicamento va a doler. Sí, arde mucho esa inyección, es aceitosa. Te vas a poner, a un paciente le dije, te vas a poner 90 ampolletas, una diaria por 3 meses. ¿Terciada, doctor? No, una diaria por 3 meses. Hombre, ni siquiera era mujer, porque las mujeres aguantan mucho. Hombre. Y me dice, ¿qué opción tengo? 2. Una, te vas a Estados Unidos, compras un tratamiento tomado para que te cures, y este tratamiento cuesta tanto. Ni siquiera en tu casa, ni vendiendo 3 casas más de tus parientes vas a poder tener suficiente dinero para comprarlo. Pero obviamente puedes juntar y hacer cochinito. No sé si te alcance el tiempo y te mueras antes. La otra opción, ¿cuál es? Una cajita sale más barato. En ese tiempo no había eso de la cremación, estoy hablando de hace tiempo. Y me dijo, la caja o de plano me las pongo, doctor. Y se puso las 90 ampolletas. Y eran las más dolorosas que han existido desde que yo empecé a estudiar medicina hasta la fecha. Gracias a Dios ya las quitaron del mercado, no te preocupes. Pero te digo una cosa, esa persona vivió y fue curada de la tuberculosis que tenía.
y todos los análisis que le salían a todos los medicamentos que había para la tuberculosis, en todos era resistente, menos a esa ampolleta. Vas a rechazar la única fuente de salvación que se llama Jesucristo. Vas a querer seguir viviendo en toda la bola de mentiras en las que has estado confiando cada día de tu vida. Y un día vas a caer en esa caja, tu cuerpo, mejor dicho, o en esa urna, y tu alma estará presente del juez de jueces, el único perfecto y justo y santo juez y Dios y creador. ¿Con qué le vas a salir? Que no quisiste pasar ese dolor de estar matando tu carne cada día, que no quisiste quitar tu egoísmo, estar mostrando y arrancando todo tu bola de cosas en donde era tu imperio, tu gobierno y tu grandeza, y no pudiste humillarte a los pies de la cruz cuando Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Amados, si somos la iglesia del Señor, cada uno de nosotros una piedra de ese edificio tan hermoso que se llama iglesia, cada uno de nosotros miembros de un solo cuerpo en el cual Cristo es la cabeza. Obvio, obediencia. Su autoridad nos trajo resurrección. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 18? ¿A fin de qué? De que en todo lo que Dios quiere en Cristo Jesús, quiere que en todo Él tenga la primacía, la prioridad, lo primordial, en todo Cristo Jesús. El siguiente aspecto, en el versículo 19 al 20, es que solo Cristo nos reconcilia en el perfecto plan. Miren, este mundo está hecho un desastre, todos estamos, yo creo que en ese mismo canal. Podemos ver cómo los tsunamis, no solamente del mar que viene y acaba con miles en una ciudad, los cánceres que cada vez no es que aumenten, sino que simplemente siempre han existido, pero hace 100 años decían, se murió de muerte natural. Y era un diabético que no tenía tratamiento porque no sabían que tenía azúcar. Se murió de muerte natural. El hombre siempre ha querido dar respuestas que suavicen la conciencia. El asunto es que solo la sangre de Cristo limpia, y solo el Espíritu de Cristo y la palabra de Cristo ilumina y te hace ver en qué tinieblas has andado para sacarte hacia la luz. Dice la palabra ahí en el versículo 19 y 20, porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, otra vez lo insiste, repito, ya sean las que están en la tierra, las que están en los cielos. Todo será totalmente recreado. La plenitud, todo volverá a su orden perfecto. Todo lo que está descompuesto, todo este mundo como tal, tú y yo lo sabemos. Segunda de Pedro dice que será consumido por fuego. La ira justa de un Dios santo viene y descargará y juzgará a todo hombre, y toda carne lo verá. Y toda rodilla se doblará, aún la de aquellos que nunca han creído en Él, se postrarán, porque así lo dice la palabra, y así será. Y acabará con esto y dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué hermoso! ¿Y saben cómo va a ser esto posible? Solo en Cristo. Solo en Cristo habita la plenitud de la creación. Y solo en Cristo tú y yo somos parte de esa restauración de todas las cosas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo asombro! Que todo ha sido reconciliado y ha sido puesto en su lugar solo por la sangre de la cruz. ¡Todo! ¿Qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron contra Dios? Todo el mundo fue un desastre. Empezaron los tsunamis, empezaron los virus, empezaron las bacterias, todas las enfermedades del mundo, de todas las edades de la humanidad, todas son producto de la maldad del hombre. El juicio de Dios cayó sobre esta tierra. El juicio de un Dios santo que no puede tener por inocente al culpable, pero que sin embargo a Él le ha placido
reconciliar a su creación con Él, porque está apartada. Y lo ha hecho enviando a su Hijo. Y solo por su sangre aún la misma creación es reconciliada con Él. Todo será puesto en orden. Los cielos nuevos y la tierra nueva será solo por la sangre de Cristo. Y nosotros, juntamente con toda su creación, seremos también reconciliados con todo en Él. Amados, esto es todo. ¿Qué es lo que esto tiene que producir? Una tremenda expectación en nosotros, una esperanza, y orando, y orando, y orando: Señor, ven pronto ya, ven y gobierna, ven y haz lo que tengas que hacer, ven y establece tu gobierno en este mundo. ¿Estás orando eso, mi amado? Ven, Señor Jesús, ven pronto. ¿Estás orando? Pues estás orando: Señor, dame para pagar mañana la tarjeta, dame para mañana la fiesta que voy a tener, dame para esto, dame... O sea, ¿qué estás orando, iglesia? Porque le hablo a la iglesia. Iglesia, ¿quieres ver a tu Señor y a tu Rey verdaderamente? ¿Quieres vivir donde ya no habrá más dolor, más lágrima, más enfermedad, más pecado, más cosas horribles tuyas, queriendo luchar con el Espíritu que te ha sido dado? Que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra como se hace en los cielos cada día. Eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro, pero ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo cuando no somos iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad en el cielo, santificado sea. Jesucristo dijo vanas repetideras. ¿Crees que con sus palabrerías serán oídos? Mateo 6, cuando enseña el Padre Nuestro, vanas palabrerías. Pero sin embargo, de 1000 personas en la calle, ¿cuántas hacen esto? Porque no son iglesia, porque están muertos, porque están en tinieblas, porque siguen esclavizados. Pero para eso vino Cristo, vino para salvar. Y vean lo que dice lo último: no solamente que somos reconciliados, vean lo último, el último aspecto que viene en ese pasaje: solo por Cristo somos llamados y santificados. Versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor: y aunque ustedes, ahora nos recuerda nuestro pasado, es doloroso pero es necesario, aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Tú le llamabas buenas obras, igual que yo tal vez, pero eran malas obras a los ojos de Dios, porque nos justificaban de nuestra vida pecaminosa. Sin embargo, dice ahora en el versículo 22: ahora Él les ha a ustedes reconciliados en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Te fijas? En Cristo todos somos santos si hemos pasado a ser lavados por su sangre. Si nuestros pecados han sido lavados por su sangre, en Cristo tú y yo somos santos. No importa qué diga la gente religiosa o no lo diga, soy un santo delante de mi Señor que me santifica. Cada día me limpia más, cada día me purifica más. Y así, si aquí lo dice Dios, yo le creo a Dios. Pero hay una condición, dice el versículo siguiente. La condición es esta: si en verdad. ¿Te fijas? O sea, basta de mentiras, basta de autoengaños, basta de falsa religiosidad. Si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados, bien arraigados y constantes, sin moverse de la esperanza que solamente te puede dar el Evangelio, las buenas noticias para los perdidos. El Evangelio que ustedes han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho un servidor, un ministro. Amado, como médicos, cuando los pacientes llegan todos desgraciados y todos balaceados o todos arrastrados por un tráiler y trae tanta mugre junto con tanta sangre,
¿Sabes lo que hacemos los médicos? Les damos una, decía mi abuelita, refriega, pero refriega, una rastreada. Se tiene que lavar hasta que sangre. Se tiene que lavar bien la herida, bien, porque de otra manera no vemos. Recuerdo que un día me llevaron a mi hija llena de sangre de Eunice cuando estaba pequeña, 7, 8 años tal vez. Me la llevaron en brazos ensangrentada a mi consultorio y llegaron con ella así, hace 20 años, no hace 18, algo así. Y la cosa es que llegan con ella. ¿Te imaginas el papá sentado en el consultorio, toca la puerta y tienen a tu hija en brazos llena de sangre? Y le dije, hija, cuando me dice, se explotó, cayó un refrigerador con un montón de Coca-Colas de vidrio y explotó. Estaba ayudando a colocarlas y cayó y explotó y salieron los vidrios y obviamente rompieron su piel en muchas partes. Las cosas que me entregan a mi hija y obviamente voy corriendo al hospital y le digo a mi hija en el camino, hija, tienes 2 opciones. O papá te atiende, pero voy a tener que hacer todo lo que tenga que hacer. Y me va a doler, y te va a doler. O te pongo con otro doctor y que otro lo haga porque yo no voy a poder aguantar. Pero si tú estás conmigo y pasas ese tiempo difícil, yo lo hago. Y si no te entrego con otro médico, dijo, no papá, hazlo tú. Y ahí me tiene limpiando toda la sangre, tallando duro, buscando cada cortada de su cuerpo y poniéndole anestesia y cosiéndole cada herida de su cuerpo. Y ella ahí, obviamente llorando, obviamente pasando ese tiempo difícil, pero juntos, bendito sea la gracia de nuestro Señor. Aquí estamos. Jesucristo fue a la cruz y le dijo antes de ir a la cruz, Padre mío, para mí todo es posible. Si puedes, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabe qué hizo el Padre? Descargó toda la ira y todo el juicio que te tocaba a ti y a mí por ser pecadores sobre su propio Hijo. Y su Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío. Entonces su lenguaje siempre habla, Padre. Pero ahí estaba delante de un Dios justo que estaba ejecutando un justo juicio. Era dolorosísimo para el Hijo, pero era muy doloroso para el Padre, y fue por causa tuya y mía. ¿No vale eso la pena? ¿Y solo en Cristo puedes verlo? Por favor, si el Evangelio no es vida de Cristo en ti, por fe, por medio de la gracia, como dicen las Sagradas Escrituras, entonces estás muerto en tus delitos y pecados y estás bajo juicio, y la ira venidera de Dios está sobre ti. Que Dios nos ayude y que nos salve. Vamos a orar. Amado Padre, después de escucharte hablar, tenemos 2. O nos gozamos y te agradecemos tanto amor y tanta misericordia, o nos endurecemos y nos alejamos cada vez más de ti. Solo hay 2 caminos: o somos salvos o somos condenados. Yo te suplico en el nombre de Jesús que nos salves a todos los que oímos tu voz. Que sea tu palabra viva y eficaz y que tu Santo Espíritu traiga a vida a todos los que son tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Responde a esta palabra que el Señor te ha dado en forma personal. Confiesa tus pecados o agradécele a Dios si eres salvo, pero haz algo, no te quedes ahí. Habla con tu Padre, con tu Dios. Un momento, en el nombre de Jesús te lo pido.